Lo que estamos viviendo hoy, es los cambios tecnológicos de ahora, son órdenes de magnitud superiores en impacto y en trascendencia que la máquina de vapor. Ahora estamos jugando, tenemos la posibilidad de empezar a jugar a ser dioses con la biotecnología, con la técnica CRISPR, ¿no? Con la Cas9, la Cas12, la Cas13 y todas estas proteínas. Empezamos a jugar a ser dioses con la inteligencia artificial. Empezamos a jugar a ser dioses con la nanotecnología, entonces ya se nos dice que vamos a poder crear nuevos materiales que la naturaleza no daba. Entonces vamos a poder combinar, por ejemplo, elementos de la química orgánica y la química inorgánica para dar formas de vida inorgánicas. Una pregunta muy amplia. ¿Cómo ves tú? ¿Qué nos puedes decir o predecir con respecto a estos anuncios de la élite hegemónica del fin del Homo sapiens y de su transformación en el mutante? Bueno, gracias por la pregunta. En realidad esto, si me permiten apreciarme de algo, ¿no? Estas conversaciones estaban ausentes hasta hace un par de años en la región hispanoamericana. No se hablaba de esto, se seguía hablando de ONU, nuevo orden mundial, Gates, neomarxismo, pero no se consideraba la variable tecnológica que es fundamental para entender los cambios del presente. Y no me refiero solamente a lo que usted está mencionando, esta agenda transhumanista, que es, vamos a decir, tiene la gente lo percibe como conspiración o teoría de conspiración, no porque no sea cierta, sino por la propia ignorancia de las personas con respecto, uno, a los avances científicos que se están llevando a cabo con esas tecnologías, que muchas ya dejaron de ser ciencia ficción y que ya son realidad, y dos, las intenciones detrás de impulsar esta agenda, que no solamente persiguen fines económicos, porque la concepción de poder de las élites que usted menciona no no tienen una concepción de poder como la podría tener el ciudadano promedio, que está limitado, por ejemplo, por cuestiones económicas. Entonces, no es una agenda exclusiva para acumular más capital, más dinero. El dinero les sobra, no necesitan más dinero. Entonces, la motivación es esta motivación que siempre han tenido personas con muchísimo poder económico, que es esta interés por dejar un legado, una visión del mundo, que su visión del mundo se plasme. Esa es la gran, vamos a decir, la gran ambición, ¿no? Y ¿cómo se dice? No recuerdo cuál es el pecado de este capital, ¿no? La arrogancia. Esa es la arrogancia de pensar que su visión del mundo tiene que ser impuesta. ¿Por qué tiene que ser impuesta? Porque ellos han tenido muchísimo éxito y nosotros no somos nada, no somos nadie. Ellos saben cómo tiene que ir el mundo. Entonces, ese es el primer punto. La concepción de poder es completamente distinta. Y la gente tampoco piensa o cree o considera que pueda existir gente con tanta maldad. Aquí también hay otra percepción. Para nosotros es una maldad, que de hecho lo es, pero para estas personas son simplemente costos, ¿no? Costos que hay que asumir en nombre del progreso. Y por lo tanto, esos costos en nombre del progreso, bueno, nos tendrán que ser porque así lo han decidido. Ahora, ¿cómo veo yo la situación? Yo lo que creo es que se parte de un problema fundamental, de una contradicción fundamental, que es que no se puede mejorar nada destruyéndolo. La propuesta de las élites que se encadenan acá, por ejemplo, en espacios como el Foro Económico Mundial, que es uno de los tantos foros que hay, ojo, no es que sea solamente el Foro Económico Mundial, está la Comisión Trilateral, está el Aspen Institute, está el Council of Foreign Affairs, hay una serie de organizaciones, ¿no? Incluso, ¿no?, que se ha hablado mucho de esto, el Club Bilderberg, que también existe, ¿no?, pero que no es necesariamente más relevante. Esta idea de que vamos a progresar, pero el costo de ese progreso va a ser la pérdida de la identidad del ser humano. Y yo digo en este caso, ¿qué puede bueno traer una mejora que lo que persigue es destruirte? No hay, es una contradicción fundamental. ¿Qué es lo que, con respecto al estado al avance de la tecnología y qué cosas serían posibles? Comento brevemente, por ejemplo, que ya es posible, o por lo menos científicamente ya se ha probado que es viable, gestar seres vivos fuera del útero materno. Eso ya no es ciencia ficción, se llama ectogénesis. Y ya en 2017, en el Hospital de Filadelfia, en los Estados Unidos,
se hizo un experimento al respecto, donde se extrajeron 8 corderitos del útero de sus madres y se colocaron en unas biobolsas. Ese es el nombre que tienen, biobags o biobolsas. Y durante las últimas 8 semanas, estos corderos fueron llevados a término, nacieron sin ningún problema. Después fueron sacrificados para autopsia, pero ya se probó la viabilidad de gestar a un ser vivo fuera del útero materno. La gente entonces puede ir conectando, por ejemplo, esta idea de persona gestante. ¿Por qué se está impulsando tanto esta idea de la persona gestante? Y ojo, no, esto tampoco es conspiración. Plataformas como el Center for Disease Control, la CDC, que se encarga ahora del manejo de la pandemia, entre otras cosas, en los Estados Unidos, ya utiliza en sus páginas web oficial el concepto de persona gestante. Y puede la gente también asociar, porque ya no se quiere hablar de padre y madre, sino que se habla de progenitor 1, progenitor 2 o protector 1, protector 2, porque estos avances, vamos a decir avances entre comillas, ¿no? Tecnológicos, no solamente impactan la naturaleza del hombre, sino que afectan también, por extensión, la condición humana. Y la condición humana es la experiencia de vivir como ser humano. Nosotros vivimos como seres humanos en gran medida por la forma en cómo estamos constituidos por nuestra naturaleza. Somos seres que tenemos, ¿no?, 2 ojos, una nariz, una boca, 2 brazos. Somos bípedos, no cuadrúpedos. Eso cambia nuestra en forma de interactuar con el mundo. Y lo pongo como un ejemplo muy claro. Los murciélagos, por ejemplo, ¿no?, tienen una visión pésima, pero tienen un oído muy fino y pueden a través de, ¿no?, emiten unos sonidos, esos sonidos chocan y de acuerdo a la velocidad con la que choca, más o menos pueden ubicarse en el espacio. Los murciélagos tienen una interacción con el mundo externo muy diferente a la del ser humano. Entonces, si empezamos a modificar al ser humano en cosas de nuestra naturaleza, necesariamente vamos a modificar la condición del ser humano. Y cuando hablo de condición me refiero a todas las cosas que hacen que los humanos experimenten el mundo con mayor diferencia que los animales. Nosotros, por ejemplo, desarrollamos un lenguaje, podemos registrar nuestro pasado, la historia, podemos lidiar con pensamientos abstractos, la filosofía. Tenemos apreciación estética, el arte y la música, cosa que las otras especies no tienen. Pero si empezamos a jugar a ser dioses y a modificar estas cosas, ¿no? Vamos a decir, a incorporar capacidades que la naturaleza no nos había dado, pero vamos a aplicar el terreno de la ciencia ficción, que a través de manipulación genética sí se podría hacer, eso va a cambiar completamente lo que somos y nuestra interacción con el mundo. Y por eso es que cuando se afecta la condición del hombre, al afectar su naturaleza, se afectan todas las instituciones que el hombre ha creado, porque la moralidad del ser humano cambia. Si cambia tu experiencia con el mundo, tu relación con el mundo externo, tu moral cambia abiertamente. Entonces, conceptos como familia dejan de ser relevantes, porque si ya puedes, por ejemplo, a través de biobolsas, gestar a seres vivos, ¿no? Fuera del útero materno, ya no existe ese vínculo madre-hijo. Por ejemplo, el concepto de familia se vuelve irrelevante. Le mando otro dato, por ejemplo, de qué tipo de avances se han hecho. En 2014, la revista Nature, que es una de las revistas más prestigiosas en términos de ciencias, es una de las con uno de los factores de impacto más alto en el mundo, en 2014 publica un estudio donde se confirma que a partir de células madre se pueden derivar espermatozoides y óvulos. ¿Cuál es el punto? Si las células madre indiferenciadas se pueden derivar espermatozoides, literalmente ya no se necesitan los hombres, porque a partir de células madre de mujeres puede desarrollar gametos masculinos. Ahí entonces van entendiendo que ya no solamente es el descubrimiento, sino que esto, cómo se ata con estas agendas de, por ejemplo, nuevas masculinidades, la agenda LGBT y todo esto. Entonces, son ramificaciones muy, muy grandes. Y Miklos, ¿hay forma de detener? Porque, por ejemplo, Yuval Harari, que es un publicista de la Agenda 2030, de las modificaciones de carácter tecnológicos, neurocientíficas, aún reconociendo cierta inmoralidad, aún reconociendo carencia de ética, habla de que es inexorable e ineluctable ese avance de carácter, si es que lo podemos considerar avance, pero utilicemos ese término, por lo menos momentáneamente, que es imparable, ineluctable. ¿Tú qué pensás al respecto? Porque, por ejemplo, personalmente y ante la proyección tan aguda que tú estás haciendo, yo adopto una posición ludista.
Así es, bueno, no, neoludita. Claro, claro. Hay que destruirlo todo. Hay que volver a la etapa de la edad de piedra. O peor aún, ser más radical y ser un anarco primitivista. Es decir, rompemos todo y volvemos a ser cazadores recolectores. Eso es lo que plantean los anarco primitivistas como John Searson, por ejemplo. Mire, yo creo que sí. Vamos a poner, para no generar un entorno de terror en la gente, ¿no? Voy a tratar de ser lo más responsable en esta respuesta. Yo se lo planteo de esta manera. Sí va a haber muchos casos de esto, de personas que van a verse involucradas en esas transformaciones. Lo más terrible, doctor, no es que vayan a ser impuestas, como por ejemplo un campo de concentración a Auschwitz o Treblinka. Eso no va a pasar. Es mucho más perverso. Ahora se invierte la relación donde la tecnología que estaba al servicio del ser humano pasa a invertirse. Y es el ser humano el que empieza a convertirse en un objeto de experimentación para el progreso tecnológico y progreso entre comillas. Cuando se invierte esta relación, entramos a los problemas que usted dice. ¿Qué es lo que va a pasar? Mucha gente, por el adoctrinamiento criminal y brutal que está ocurriendo desde educación inicial, por eso es que están con toda esta basura de género, esta basura LGBT, esta basura del feminismo, la basura del racismo, del multiculturalismo, del especismo, ¿no? Salvemos a los animalitos. Mire, yo le digo, yo soy médico veterinario de formación. A mí me encantan los animales. Yo realmente aprecio mucho a los animales y son criaturas que yo disfruto los animales. Pero tampoco caigo en este exceso de PETA, ¿no? De igualar al ser humano con el animal. Entonces, lo terrible, y a eso voy, es que voluntariamente, producto de este adoctrinamiento, muchísimas personas voluntariamente van a someterse a eso. Y se lo pongo muy claro, un ejemplo muy concreto, los casos de los transgénero. Si alguien voluntariamente se corta el pene porque se siente mujer, eso ya es un caso previo, ¿no? El principio es el mismo. Se relativiza la naturaleza del hombre, esa persona ya deja de creer en esa realidad objetiva que es su biología, que es su anatomía, y dice, no, yo puedo ser lo que quiera hacer. Yo me voy a cincelar con tecnología y me voy a transformar en otra cosa. Me someto a una cirugía, me amputo el pene y ahora, por favor, díganme ella, porque la ley también se los está imponiendo. Entonces, puede pasar, así como un sujeto se corta el pene, otro se puede cortar el brazo y ponerse un brazo biónico. Otro puede sacarse los ojos y ponerse camaritas en los ojos. Y le comento el caso de los transcapaces. No sé si ha escuchado hablar de los Sí, transcapaces. Bueno, sí. un transcapaz en los Estados Unidos ya ha habido casos donde una mujer se tiró ácido a los ojos y se volvió Correcto. voluntariamente ciega porque quería experimentar el mundo de la oscuridad. Otro se amputó el brazo, no sé por qué razón, pero se lo amputó porque también quería vivir desde la amputación del brazo. Otra mujer se autoconfinó en una silla de ruedas y se puso estos fijadores de metal en sus piernas porque quería experimentar el mundo como parapléjica, no teniendo ningún problema. Incluso solicitó permiso al estado donde vivía para que legalmente la operaran y la volvieran parapléjica. Y le hablo, por ejemplo, de estos casos, ¿no? De lo que se llama el body morphing, que empieza con esta cuestión de los piercings, que se empiezan a decir, ok, hay sujetos, hay un francés, Lorenzo, no sé cuántos, era un tipo perfectamente normal y ahora es el hombre alien. Y lo pueden encontrar en Instagram, su cuenta es Black Alien, ¿no? Black Alien Project, Proyecto Alien Negro. Y el tipo se ha vuelto una especie se inyectó tinte en los ojos, se ve todo negro, mutiló los labios, se cortó las orejas, la nariz se la mutiló también, se puso implante de titanio acá en el cráneo, se ha tatuado todo. Horroroso. Una frente a esa situación dice, estos sujetos necesitan ayuda psicológica, pero el mundo actual que está haciendo te está diciendo, te están imponiendo a través de la ley que eso es normal y que criticar esa patología te vuelve en un odiador. Entonces, ese es el punto grave. ¿Va a pasar? Sí. Y lo más terrible es que va a ser voluntariamente, en muchos casos. Y lo terrible de eso es, ¿creo que va a ser para todos? No. Porque ocurre también como ocurrió cuando pasan estos excesos. Lo que estamos viviendo hoy podría ser un paralelismo perfecto con la progresión, ¿no? Desde la eugenesia, la frenología, esta etapa donde se medían los cráneos para determinar qué razas eran más inteligentes que otras. Todos los estudios científicos, ¿no? Estoy hablando de fin del siglo XIX, principio del siglo XX. En Alemania, doctores de la Universidad de Berlín, de la Universidad de Humboldt, con sus pares en los Estados Unidos, congresos científicos de frenología.
No tenía nada de científico. Y al final, ¿qué terminaron haciendo? Terminaron correlacionando que ciertos diámetros de cráneo se correlacionaban con una mayor inteligencia, y obviamente el caucásico era el más inteligente. Después venían los asiáticos, después venían los hispanos, indígenas, y después al final venían los negros. ¿Y cómo derivó eso, don Jorge y don Gustavo? Derivó en 6 millones de judíos muertos en Auschwitz. Así que estas ideas van a tener consecuencias, y ese es mi temor, que lo que está ocurriendo, pienso yo que ya es imparable, el tsunami ya se está formando y el daño va a ser brutal, pero a partir de esa miseria moral que van a dejar los resultados de estas experimentaciones, el hombre va a volver a resurgir. Yo tengo la esperanza, quizás no lo veamos nosotros, quizás no lo veamos en nuestra vida, pero yo tengo la esperanza de que después de esa miseria moral donde vamos a tocar fondo, la misma humanidad se recupere y se encuentre con sí misma. Este proceso de subversión, porque es un proceso de subversión de carácter ontológico, ético, moral, axiológico, Miklos, tiene su epicentro en Occidente, sin perjuicio de que replica también muy fuerte en China, con lo que significa China desde el punto de vista proceso de metamorfosis subversivo en Occidente, concretamente Estados Unidos y Europa. Y entonces yo te he escuchado autoproclamarte conservador y lo respeto. Ahora, en tu perspectiva de conservador, ¿cómo analizás que precisamente en Occidente, en la cultura judeocristiana, se esté pergeñando esta subversión ontológica? Claro, gracias por la pregunta y también porque me permite hacer una aclaración. No es que me haya declarado conservador, lo que pasa es que me identifico con muchos aspectos del conservadurismo, como también encuentro, por ejemplo, cosas valiosas del liberalismo, incluso del socialismo, ¿no? Ese llamado a la solidaridad con el más afectado. Hasta ahí no me llega mi afinidad con ellos. O sea, pero los seres humanos somos mucho más complejos, y aquí me permite hacer una precisión importante. Las ideologías políticas que se forjaron desde fines del siglo XVII, partiendo con el liberalismo inglés, vamos a decir la tradición contractualista con Thomas Hobbes, con John Locke, ¿no? Esta idea de Leviatán después de las instituciones que nos garantizan libertad, la respuesta en el siglo XVIII, la Ilustración francesa, la Ilustración escocesa, el surgimiento del conservadurismo con Edmund Burke, y después en el siglo XIX el nacionalismo, el socialismo, el marxismo. Estas categorías políticas que se ubican en este eje tradicional derecha-izquierda son insuficientes. Son insuficientes para explicar y dar sentido a los cambios que hoy estamos viviendo. Entonces, yo digo, ¿soy conservador? Sí, en el sentido de que me identifico mucho con la idea del conservador, de que el conservador no es desconfía de las teorías y cree más en la experiencia, ¿no? Y de la idea del conservador que parte reconociendo que el ser humano es un ser imperfecto, a diferencia del comunista que cree que el proletario pues es un manojo de virtudes, un sufrido manojo de virtudes, que no tiene nada malo, que es moralmente superior al capitalista, y desde la visión liberal esta idea de que el homo economicus es un ser racional perfecto. Esas son categorizaciones teóricas que no se corresponden con la realidad, porque si hay un ser que tome decisiones más irracionales, esa historia es el ser humano, refutado los liberales, y decir que el proletario es un ser virtuoso, también eso lo han refutado la experiencia práctica. Entonces, estas ideologías son insuficientes, y lo que está ocurriendo hoy es algo muy importante y me permite darle un contexto. A fines del siglo XVIII, ¿no? Vamos a decir 1770, 1780, cuando las máquinas de vapor que se desarrollaron tanto en Escocia como en Inglaterra, esa tecnología, empieza a dar paso a las máquinas, por ejemplo, a las industrias textiles en el noroeste de Inglaterra, en Manchester, en Liverpool, etcétera. Cuando se desarrolla el ferrocarril, etcétera. A partir de esta tecnología, que era la máquina de vapor, se permite la mecanización de la producción. Empiezan las migraciones de campo a ciudad ¿no? en el Reino Unido. Es decir, lo que estoy tratando de señalar acá es que el cambio tecnológico no solamente fue el surgimiento de una nueva tecnología, sino que esa tecnología trajo unos cambios sísmicos en la composición urbano-rural,
en el surgimiento del capitalismo, del capitalismo moderno, por ejemplo, ¿no? En Manchester. Manchester es la primera gran ciudad industrial y la primera gran ciudad capitalista de la historia de la humanidad. Y que unos 30, 40, 50 años después, Engels y Marx publican el Manifiesto Comunista y después Marx publica El Capital, que da origen a la ideología política más nefasta en la historia de la humanidad, que es el marxismo. Ok, póngase a pensar en esto. ¿Cuál es la idea? Cambio tecnológico, nuevo modelo económico, nueva forma de interpretar la política o las relaciones de poder. Lo que estamos viviendo hoy es los cambios tecnológicos de ahora son órdenes de magnitud superiores en impacto y en trascendencia que la máquina de vapor. Ahora estamos jugando, tenemos la posibilidad de empezar a jugar a ser dioses con la biotecnología, con la técnica CRISPR, ¿no? Con la Cas9, la Cas12, la Cas13 y todas estas proteínas. Empezamos a jugar a ser dioses con la inteligencia artificial. Empezamos a jugar a ser dioses con la nanotecnología. Entonces ya se nos dice que vamos a poder crear nuevos materiales que la naturaleza no da. Entonces vamos a poder combinar, por ejemplo, elementos de la química orgánica y la química inorgánica para dar formas de vida inorgánicas, por decirlo de alguna manera. Es decir, el cielo es el límite. La transición, ¿no? De dejar de creer en Dios porque el hombre se convierte en Dios, el Homo Deus. Por eso el título también del libro de Harari. Y estos cambios tecnológicos van a generar o ya están generando enormes cambios en el modelo económico. La economía, por ejemplo, ya está dejando de ser física y está pasando a ser digital. Le cuento cuestiones muy sencillas. Las llaves para abrir las puertas ya no se van a necesitar. Simplemente lo podemos hacer con el celular. Es decir, literalmente la economía física está pasando a ser digital. Los billetes, con esta amenaza de las criptomonedas, la digitalización de la moneda, pasamos a otro mundo abiertamente. ¿Qué me puede decir el liberalismo, por ejemplo, sobre la libertad del mercado en un mercado que es dominado por algoritmos? No hay respuesta. ¿Qué me puede decir el comunista con respecto a la colectivización, ¿no? Y la toma del proletariado del poder, cuando el proletariado en su conjunto está sometido también al poder de los algoritmos, por ejemplo? Entonces, estas categorías políticas se vuelven irrelevantes. Y por eso es algo que he venido sosteniendo, no ahora, sino que ahora ya me conocen, pero es algo que vengo sosteniendo desde 6, 7 años. Esta idea de derechas e izquierdas está agonizando. Este eje político está agonizando porque no está preparado, no tiene los instrumentos teóricos, ni los instrumentos morales, ni conceptuales para acomodar los cambios que está trayendo la tecnología. Y entonces a lo que yo estoy tratando de elaborar ahora es este concepto que no lo he inventado yo, que ya existía, pero yo sí estoy creando un nuevo eje ideológico en el cual planteo el bioconservadurismo. Ahora, esto no es una idea solamente para tratar de sonar interesante y no intelectual. No, no, no. Quiero darle una utilidad. El bioconservador es aquel, como dice su nombre, que no rechaza la tecnología, no es tecnofóbico, pero tampoco es tecno-optimista exacerbado, como ocurre hoy, ¿no? La tecnología te va a hacer libre, vas a ser feliz y no te va a pasar nada. Este bioconservadorismo apunta a algo fundamental y parte de esta idea. Primero, respetar irrestrictamente el derecho a la vida, es decir, una oposición total al aborto. Y segundo, la idea de que la tecnología sirve al ser humano y no al revés, que era la idea que le planteaba al principio. Y que la tecnología está perfecta. Podemos utilizar tecnología para curarnos, para sanarnos, ¿no? Para tener, porque, a ver, los marcapasos son tecnología, las prótesis son tecnología, pero no son tecnologías que se dedican activamente a modificar al ser humano, sino que lo complementan en caso de que haya habido un daño. El bioconservador sostiene la idea de que la tecnología está al servicio del hombre sin modificar su naturaleza y por extensión su condición. A diferencia del progresista tecnológico o transhumanista, que te dice que hay que meternos de todo, hay que fusionarnos con chips, hay que fusionarnos con discos duros, hay que modificarnos genéticamente, hay que meternos nuevos materiales en el cuerpo, porque así vamos a ser una superespecie, un super homo, un homo trans, después un post-hombre, ¿no? Los posthumanos, y después qué se sabe qué cosa. Y uno dice, bueno, ¿ese es el futuro que queremos? ¿Aplicar la tecnología para qué? ¿En función de qué? ¿Qué vamos a lograr? Ya, vamos a tener una capacidad de cómputo más grande, vamos a saber más cosas. ¿Pero en qué condiciones? ¿En soledad? ¿Con pérdida de sensibilidad? ¿Con pérdida de lazos familiares? Y yo creo que eso no es progreso. Ese es el planteamiento que yo sostengo, el del bioconservadurismo. Correcto, Miklos, pero hay un problema. Dígame. Que la tecnología
la financia la élite. La élite es minoritaria, abismalmente minoritaria, y su gran esfuerzo de avance científico, tecnológico, tiene un propósito, tiene una teleología, y esa teleología es mantenerse en el poder y cuando no, profundizarlo. Entonces, es muy difícil poder seleccionar la tecnología buena, como se infiere de tu exposición, de la tecnología mala, es decir, con el propósito de profundización del poder. Y vayamos a un tema que es muy importante, y sobre todo hablando desde Chile, que es el de la neuromodulación. La neuromodulación se presenta con un señuelo positivo. ¿Quién se va a oponer a que el Parkinson los síntomas del Parkinson sean aliviados a través de la neuromodulación? Lo mismo que el Alzheimer o la esquizofrenia. Pero uno se pregunta, ¿qué hay detrás de esos neurocientíficos que están financiados por la DARPA, por el Plan Cerebro de la DARPA? Es decir, están por una agencia avanzada de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Es un proyecto militar. Es un proyecto militar que necesita del 5G, que necesita de la interfaz. Y entonces uno dice, esta tecnología es una tecnología que tiene intrínsecamente en su diseño y en su esencia y en su propósito la dominación. Por lo menos esa es mi percepción. No sé si tú la compartes, Miklo. Sí, bueno, partamos de algo, ¿no? De que la tecnología, y esta es una, hay gente que dice que la tecnología es inherentemente mala o inherentemente buena. Yo pienso que las tecnologías no son en sí mismas buenas o malas, sino que es el uso que se les da y las consecuencias de esos usos lo que determinan si son buenas o malas. Energía nuclear siendo un caso excelente, ¿no? Energía barata versus bomba atómica. Entonces, es el uso que le damos lo que determina cuán buenas o malas son. Ahora, nuevamente, ¿qué podemos hacer frente a esto? ¿Por qué hay tanto interés en impulsar esta agenda que busca deshumanizar al ser humano? Esto ya es una cuestión mucho más profunda. Efectivamente hay intereses económicos, claro, porque son los que fabrican, los que controlan, los que regulan, los que se benefician de esas tecnologías. Eso también explica de alguna manera, cuando le hablaba de esta economía digital, por qué el Estado-Nación está perdiendo el concepto de soberanía. Los Estados-Nación ya no son importantes porque esa infraestructura no le pertenece al Estado, le pertenece a grandes conglomerados tecnológicos. Entonces ya no necesitan al Estado-Nación para, ¿no? Simplemente es una especie de embajadas que ya tienen una estructura establecida, pero es una estructura para la tiranía, vamos a decir, el tecnofeudalismo, si lo podemos poner de alguna manera. Ahora, ¿qué estaba diciendo? Es que lo que pasa es que que la tecnología está en manos de la élite. ¿Cómo sí, podemos limitarle ese propósito perfecto, de profundización del poder? perfecto. Entonces hay un interés económico, pero también hay un trasfondo mucho más siniestro que no es nada nuevo y que tampoco es teoría de conspiración. Ojo, si quieren identificar a un ignorante, lo primero que les va a decir el ignorante, teoría de conspiración, porque así son como las avestruces. Son como las avestruces, ¿no? Es la negación hasta que finalmente les llega. Hay un trasfondo de control demográfico, abiertamente, y bajo dos conceptos. El primero, que era el que conocíamos hasta hace poco, que era esta justificación maltusiana, ¿no? Aumenta la población exponencialmente, aritméticamente los alimentos, llega un punto donde se cruzan los dos y a partir de ahí se genera escasez y entramos en colapso, porque la comida no alcanza para la gente. Esa es la primera justificación. Entonces, tenemos que reducir la población del planeta. Teoría de conspiración, por favor, si me disculpa, hay que ser imbécil para decir que esto es una teoría de conspiración cuando las Naciones Unidas, cuando Bill Gates, cuando los artistas de Hollywood, cuando tu presidente, tus ministros, los influencers pagados por el Estado o por los organismos supranacionales te están diciendo que somos muchos. Ya, por favor, o sea, necesitas que te digan que se te está quemando la casa cuando se te está quemando la casa. O sea, realmente es otra cosa, si me permite, es el nivel de ceguera e imbecilidad compulsiva de algunos, porque no lo puedo explicar de otra manera. Entonces,
Eh, Hay un componente entonces maltusiano. El segundo componente que surge a partir de esta idea del cambio tecnológico, como usted lo dice, ¿no? Se vende como una panacea con un tecnooptimismo irresponsable y todo siempre desde la perspectiva terapéutica. La tecnología es fantástica porque nos va a ayudar. Las biobolsas, que ya las está desarrollando la Universidad de Eindhoven, por ejemplo, 2.9 millones de euros que se le ha asignado para fondos de desarrollar biobolsas para seres humanos. Va a salvar a los niños prematuros. ¿Cómo te vas a oponer a eso? ¿Cómo vas a oponerte a la idea de que vas a salvar a niños prematuros con biobolsas? Habría que ser un cretino, ¿no? Habría que ser antihumano para no... Pero claro, no te están diciendo que a partir de eso también se puede fabricar niños, ¿no? Y la gente no tiene esa capacidad para pensar. Entonces, el segundo componente es darwiniano. Teoría de conspiración. Imbéciles, están ahorita asesinando a todos los niños Down en Islandia. ¿Ok? No es teoría de conspiración. Hay una idea de tratar de mejorar la especie. Primero hay que reducir el número porque no todos son pedigrí. Y segundo, a los que quedan hay que mejorarlos, ¿no? Bajo esta perspectiva darwiniana. Ese es el enfoque. ¿Y cuál es la idea? Y por eso viene el título de Homo Deus. No es casualidad que este embajador de las élites, este invento del marketing que es Yuval Noah Harari, efectivamente, que ojo, un comentario aparte con el libro de Yuval Noah Harari, que alguien me explique cómo en 9 meses, desde la publicación de Sapiens hasta la publicación de Homo Deus, cómo en 9 meses Yuval Noah Harari logró recopilar un libro con ese nivel de información que no encuentras en Internet. Se la Claro, pasaron, pero por se la supuesto. pasaron. Y ahí vamos a ver, mira, Yuval, te vamos a hacer famoso, hermano. Además tienes el perfil perfecto, porque eres judío, eres gay y odias al cristianismo. Si que eres alucinante, eres perfecto, hermano. Y estás casado todavía. Estás casado y amas la bandera del arcoíris. Entonces tú eres el pinboy para esta cuestión. Entonces toman este sujeto que no tenía su tesis doctoral, es otra cosa. Creo que habló de estándares en la Edad Media, una cosa así, las medidas de pesaje. Nada que ver con lo que ha hecho. Entonces, de la noche a la mañana se volvió un experto en la tecnología. Por favor. O sea, hay que ser estúpido para creer que es solamente él se encargó de hacer esto. Y ahí eso explica también la masiva y criminal campaña de marketing que le hicieron, porque le comento, yo estaba una vez en una ciudad chiquita de Perú, chiquita, una librería, la 21ª librería del lugar, y tenía un póster gigantesco con la obra de Yuval Noah Harari. Claro, Por claro. favor, claro, porque cuando hay que meterle propaganda, hay que ponerle billete, Es hay que inventar. Claro, un producto, claro, para inventar a los claro, influencers hay que invertir. claro. Entonces, ese criterio, como le decía, es darwiniano. Vamos a mejorar a la especie. Y el punto aquí es, Homo Deus, claro que sí, pero no todos. Aquel que crea que la tecnología, esos jovencitos que están pensando que voy a hacer con mis gafas, voy a ver todas las cosas y que puedo hacer lo que quiera, van a terminar siendo más esclavos que nunca, porque ustedes no controlan la tecnología, ustedes no controlan las partes de esa tecnología. Y tercero, quien controla quién nace, cuándo nace, cómo nace, con qué aparatos nace, dónde nace y bajo qué métodos nace, literalmente se convierte en Dios. Ahí está su homodeus. Pero los homodeus van a ser los que tienen el poder, no ustedes. Ustedes van a ser el ganado del Ganado. homodeus. Going. Correcto. Abrazo. Que pase muy bien. Muchas gracias, don Gustavo. Fuerte abrazo, Jorge. Un fuerte abrazo, don Gustavo. Abrazo. Gracias. Cuídense. Gracias.